A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, les saluda Carlos Freile en este su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. También en esta oportunidad voy a satisfacer la inquietud de un estimado radio oyente y televidente, y me ha pedido que diera algunas ideas fundamentales sobre el fascismo. ¿En qué consistía el fascismo? ¿Cuáles eran sus características básicas? Lo que se ha llamado a veces la naturaleza del fascismo. Y luego, algo también sobre el fascismo italiano. De tal manera que voy a comenzar con esto de las características que de alguna manera definen al fascismo. Partiendo de una afirmación que no se puede dejar de lado. Los estudiosos, los especialistas han discutido muchísimo desde cuando Mussolini comenzó a actuar y comenzó a llamarse fascista hasta hoy. Han discutido sobre cuál fue realmente la naturaleza del fascismo. De hecho, hay autores que sostienen que no hay un fascismo, sino varios fascismos. Otros dicen que no existió nunca un fascismo doctrinario, un fascismo coherente, ideológico, sino más bien que fue una especie de amalgama de diferentes regímenes totalitarios unidos por un anticomunismo y también por una alergia a la democracia. Eso es lo que se ha discutido. Ustedes verán que si consultan en los medios, en Google, etcétera, en la Wikipedia, verán que libros sobre el fascismo se siguen publicando todavía hoy. Es más, en los últimos años ha habido una nueva oleada de estudios porque se ha comenzado a hablar de un neofascismo. Antes de continuar con esto, yo quisiera aclarar en primer lugar de dónde viene el nombre, ¿verdad? ¿Por qué se llama fascismo, verdad? El 21 de marzo de 1919, Benito Mussolini fundó il Fascio Milanese di Combattimento. Esto significa el as milanés de combate. Fascio es un as de algo. Y era sobre todo en la República Romana un as, un atado de varas con una segur, con un H en el medio, que en primer lugar simbolizaba la justicia romana porque dos lictores llevaban estos haces de varas con un hacha junto al pretor, al juez. Y luego se convirtieron en símbolo de los cónsules y de la República Romana. Entonces, el señor Mussolini funda esto para indicar que los fascistas deben ser como un atado fuertísimo que no se disuelve y que además tendrá otras características porque ese haz de ramas servía para que con esas varas se azotase a los delincuentes y con esa hacha o segur se también castigase a los delincuentes, sea cortándoles un miembro, sea cortándoles la cabeza. De ahí viene el nombre. Si ustedes quieren visualizar ese símbolo de la República Romana, está al pie del óvalo de nuestro escudo nacional, donde se juntan las banderas. Esto no significa que nuestro escudo tenga origen fascista de ninguna manera, porque arranca nuestro símbolo patrio de casi 100 años antes de que Mussolini inventara esta idea. Bien, hemos dicho hace un instante que hay fascismos,
Pero ¿qué características unen a todos los fascismos? Y ustedes presten atención porque verán que estas características también se pueden aplicar a otros movimientos políticos. En la práctica, en la realidad, se parecen los unos y los otros sin ningún motivo de duda. Lo primero que se suele aplicar a los fascismos es el totalitarismo. ¿Qué significa esta palabra? Viene de la palabra, lógicamente, total. Todo. El Estado interviene en todos los aspectos de la vida humana. Cuando digo todos, quiero decir justamente eso. No queda uno solo fuera. Por consiguiente, el Estado también es el llamado y el único que puede hacerlo a emitir juicios definitivos sobre cualquier aspecto de la realidad. Sean valorativos, esto sirve, esto vale, esto es positivo, sean prácticos, esto se hace, esto no se hace, o esto se hace de tales maneras, esto se hace de tales otras maneras. No queda fuera del totalitarismo ningún aspecto de la vida humana. Ninguno. El que guía toda actividad humana es el Estado. Por eso se puede llamar fascista en ese sentido a todos los regímenes que buscan que el Estado lo controle todo. Parecerá una paradoja, pero también el Estado soviético en eso podía llamarse fascista, porque es totalitario. No existe en la conducta del ser humano nada que pueda ser definitivo. ¿Por qué? Porque el ser humano debe estar siempre a disposición del Estado. El Estado controla toda la conducta de los ciudadanos. Mussolini tenía una expresión conocidísima: todo para el Estado, nada contra el Estado, nadie fuera del Estado. Totalitarismo. Se suele decir que se inmiscuía el Estado fascista hasta en la manera de comer, en la manera de jugar. De hecho, todos nosotros conocemos que cuando Italia tuvo esos grandes equipos de fútbol en los años 34 y 38, hubo algunos problemas, pero Mussolini quería que esos equipos también fueran una especie de pantalla de reflejo del sistema fascista. En segundo lugar, está el unipartidismo. Todos los partidos que no son el fascista son eliminados, o de manera legal, se firma un decreto por el cual los partidos políticos dejan de existir, o de manera física. ¿Qué significa de manera física? Por persecución, por ataques, ¿no? Eso es por un lado. Solo existe un partido. Y en segundo lugar, el partido se entromete en todas las demás agrupaciones sociales. Sean estas agrupaciones culturales, deportivas, obreras, religiosas. Por eso fue que el Papa Pío XI condenó el fascismo en su encíclica Non abbiamo bisogno, no tenemos necesidad, porque Mussolini quiso controlar de manera total las acciones católicas italianas, la acción católica en general y la de cada ciudad, la de cada parroquia, para someterlas a los dictados del partido. Y de hecho el partido dirigía las otras asociaciones. Esta injerencia del partido, como es lógico, no podía funcionar si es que no había una especie de consenso general en la población. Eso es verdad. La población de alguna manera está de acuerdo con las políticas del régimen, apoyan voluntariamente. También aquí puede haber intereses, puede haber coacciones, pero en general la masa está de acuerdo con esto, porque ve en ello algo beneficioso, porque se siente que está de acuerdo con lo que dice el partido fascista. Por eso es que el fascismo puede convertirse en una tiranía apoyada voluntariamente por el pueblo y considerada benéfica. La gente está de acuerdo con la tiranía. Es algo paradójico y algo patológico, pero fue así. Entonces, el único responsable, el único que puede tomar decisiones es el partido.
Todas las demás instituciones del Estado carecen de poder. Se convierten en meras cadenas de transmisión para que llegue a todas las instancias la voluntad del partido. Y falta algo que veremos después. Por eso es que también en este aspecto se podría decir que el Estado soviético es fascista, porque hay un solo partido y los demás, todos los demás, quedan absolutamente prohibidos. Esta, dice un experto, N. Kogan, es quizás la característica revolucionaria del fascismo, la disolución o absorción de todos los grupos de poder independientes. Pasamos, queridos amigos, ahora a la primera pausa dentro de este programa, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Telesucesos, por Quequito TV. Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, están ustedes con Carlos Freile en este su programa, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Conversando ahora sobre la naturaleza del fascismo. Habíamos dicho, luego de una pequeña explicación sobre la palabra fascio, cuáles son las dos primeras características, el totalitarismo y el unipartidismo. Por eso este movimiento es también revolucionario, ¿verdad? Porque disuelve o absorbe todos los grupos anteriores de una manera total. No acepta grupos independientes. La tercera característica es la unidad monolítica, que viene de lo anterior. Hay una especie de doctrina que vamos a ver que cambia, ¿verdad? Que elimina de manera radical el supuesto básico de toda sociedad pluralista. Para una sociedad democrática pluralista, es normal que haya diferencia de opiniones, es normal que haya diferencia de intereses, que haya conflictos de intereses. Una mentalidad fascista no acepta que haya esta diversidad de opiniones, esta diversidad de intereses. No todos en una sociedad pueden estar de acuerdo sobre todos los puntos y tampoco pueden estar de acuerdo sobre todos los sistemas para ganar o para perder económicamente o para tener control o no tener control de diferentes instancias de la vida pública. Para la democracia puede haber variantes en las aspiraciones de los seres humanos. Un grupo de seres humanos, una persona puede tener este valor como el más importante y otra puede tener aquel como el más importante. No se puede homologar a todos. Esta es una palabra fundamental. Estos estados fascistas, y no solo ellos, tienden a homologar a la población. Por consiguiente, surge otro concepto, el de la disciplina, el de la obediencia al partido. Y esa obediencia al partido, esa disciplina, se canaliza por medios establecidos y rígidos. No se da espacio a la libre iniciativa. No, esto se va a comprender mejor por lo que vamos a ver después de un momento. Porque todo esto es como las caras de un poliedro. Todas estas caras forman el poliedro, todas están interconectadas entre sí. Si falla una, el poliedro deja de ser un poliedro perfecto. Y hay problemas, hay defectos. Igual pasa aquí. Totalitarismo, unipartidismo, unidad monolítica. Y luego viene este otro que es fundamental, el concepto de jerarquía. Este es un concepto típicamente fascista. La jerarquía llevada a su máxima expresión. Lógicamente, si es que hay jerarquía, tiene que haber un líder.
tiene que haber un jefe. De él dependen una serie de personas que transmiten lo que el jefe dice y así hasta llegar a la masa de la población. Por eso también se habla de liderazgo. Todos nosotros sabemos que las jerarquías existen desde cuando el ser humano se organizó en grupo, para decir desde la familia. La organización más antigua de la humanidad, la natural, es la familia. Y en la familia siempre ha habido alguien que dirige, que manda, que está al frente. Por diferentes razones, pero ha sido siempre necesario. Cuando ya se juntan las familias, no voy a meterme en esa discusión, pero cuando ya hay una sociedad organizada, hay una jerarquía. Hay alguien que dirige, alguien que manda. Otro problema será por qué dirige fulanito y por qué dirige menganito, o por qué no dirige sutanito. Jerarquías de origen militar, jerarquías de origen económico, jerarquías de origen por actividades, por ejemplo, la cacería, jerarquías de origen religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre ha habido jerarquías en la humanidad. Lo que hace el fascismo es, en primer lugar, eliminar todas las jerarquías anteriores y que tengan una fuente ajena al fascismo, una fuente tradicional, ajena a la nueva jerarquía que se está formando ahora. No es que el fascismo dice, vamos a formar una nueva jerarquía y vamos a asimilar a las otras. Sí, puede hacerlo, siempre que las otras se dejen asimilar. Por eso lo que preconiza es una jerarquía nueva. Las demás tendrán que asimilarse o dejarse manipular, penetrar por el fascismo. Y claro está, esta nueva jerarquía o este nuevo conjunto de jerarquías dentro de la mayor está articulada con el partido fascista. Y debe haber personas encargadas de dirigir, controlar esta jerarquía para que nadie se salga de esta pirámide que es realmente indestructible. Esta jerarquía, el inferior obedece al superior. Y no solo eso, cada persona de alguna manera se siente llamada a ser líder o a ser masa. Hay muchas personas que dicen, no, yo no quiero liderar, yo no quiero estar dirigiendo el partido, me conformo con obedecer. Y eso se les inculca a todos los, en este caso, en el caso de Italia, ¿verdad?, a todos los ciudadanos. Creer, obedecer, combatir. Creer en el líder, obedecer al líder, combatir por el líder y por el principio fascista, por la patria, etcétera, ¿verdad? Pero el que encarna todo esto es el líder. Por esto mucha gente en países con influencia fascista no ve lo destructivo que hay detrás de esto. No ven que detrás de esto se está rompiendo todos los moldes, no solamente, digamos así, caducos de una sociedad tradicional, sino todos los moldes que deben respetarse. Las jerarquías son necesarias, pero no se puede imponer una jerarquía nueva, distinta, que arrasa con todas las demás. No se puede imponer una sociedad sin la posibilidad de estar en desacuerdo. Por eso es que el fascismo en Italia, por ejemplo, atrae a grupos conservadores, a grupos tradicionalistas, y por eso también se habla del fascismo como algo de derechas, porque era en este aspecto conservador, ¿verdad? Porque los conservadores se sentían de alguna manera llamados a formar parte de esta tendencia, sin darse cuenta que el fascismo estaba destruyendo las bases en donde estos conservadores tenían apoyada su propia jerarquía, su propio valer. Igual los tradicionalistas no se dan cuenta que el fascismo viene a reemplazar todo lo anterior. Por eso muchos de ellos le apoyan a los fascismos al principio y luego se arrepienten. También atrajo a otros, a los intrusos. M. Kogan, un gran especialista sobre el fascismo, ya fallecido, dice: la afirmación del principio jerárquico, combinado con la destrucción potencial de las jerarquías tradicionales,
determinó que el fascismo se convirtiera en un foco natural de atracción para los oportunistas, los arribistas, para todos aquellos ambiciosos de triunfo y enemigos de las doctrinas del igualitarismo. Por eso, ¿quiénes son los primeros en morder el señuelo del fascismo? Los nuevos ricos, que no tenían lugar en la sociedad tradicional, en la jerarquía anterior. Las clases medias bajas, que ven en los proletarios un peligro, que no quieren igualarse con los proletarios, que están en contra de la igualdad que preconiza el comunismo, el socialismo. Todo ello, como ustedes ven, confluye en un principio de masa sujeta a una jerarquía. Y esta jerarquía, a su vez, sujeta a un jefe. El Estado está sujeto al partido, el partido a los jefes, a los jerarcas se llamaban en Italia, ellos al secretariado del partido y a su vez ellos al líder supremo, que puede ser en el caso italiano el duce. Y además, el duce, el que guía, es siempre infalible, nunca se equivoca. El duce, el jefe, el líder, siempre tiene razón. Ven ustedes, mis queridos amigos, que las características del fascismo se pueden ir aplicando también a otras tendencias que no nos parecerían fascistas, pero que tienen ciertas semejanzas. Claro, habrá otros, ¿verdad? Habrá otros. Vamos a hacer ahora, mis queridos amigos, la segunda pausa. No se olviden, están ustedes con Carlos Freile en este su programa, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia, aquí en Radio Sucesos y TV Sucesos, comentando en este programa en qué consistió ese fenómeno del fascismo. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia.